Sean todos bienvenidos a un módulo más de psicología espiritual, esta vez para hablar sobre la comprensión del karma y los Vedas. Soy Chaitanya Priya, que junto a Mahadira Devidasi hicimos esta hermosa formación. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar del el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Dice que no es un clon del pasado el que viene, el que regresa, no es una copia exacta de lo que ya viviste, sino que es un disfraz de lo nuevo. Son tus conflictos profundos, eso lo más íntimo, que regresa disfrazado, escondido, camuflado en situaciones diferentes, y eso lo llama la alteridad. Nietzsche plantea que solo lo que asumes con fuerza y deseo merece volver a repetirse. Cada repetición es una nueva oportunidad para darle un significado más elevado a tu vida. Aquí se plantea el puente con los fractales. A eso lo llamamos autosimilitud. ¿Qué es un fractal? Acá puse este dibujito, que es una figura geométrica que se repite, ¿no? Que repite su forma básica en diferentes tamaños. Bueno, tu vida es el molde. Tus decisiones, traumas y hábitos son las instrucciones que crean el diseño de esta vida. Lo pequeño refleja lo grande. Un detalle de tu rutina diaria, a escala menor, ¿no? Tiene la misma estructura que tu destino completo, tu vida entera, a escala mayor. Mismo problema, distinto escenario, ¿no? Lo que pasó en mi casa con mis padres pasa en mi trabajo con mis jefes, por ejemplo. Aunque cambies de entorno, la raíz matemática de tus conflictos sigue siendo la misma. La perspectiva y la psicoanalítica de Freud lo define como lo siniestro, la repetición ciega. Freud descubrió que las personas repetimos inconscientemente situaciones dolorosas que no han sido sanadas. Lo siniestro es el miedo que sentimos cuando algo muy familiar se te presenta como algo totalmente extraño, nuevo, ¿no? El encuentro con el patrón que se repite y que rompe tu transparencia, te asusta, ¿no? Porque te asusta al descubrir que tu problema nuevo, actual, es el mismo patrón. Me sucedió lo mismo, pero con otra pareja anteriormente, por ejemplo. El enigma psicológico y la compulsión repetitiva. Estos patrones nocivos en relaciones. Tiro la basura hacia un costado, pero luego me doy vuelta y veo que hay basura. La tendencia humana a repetir errores, a resaltar la compulsión, a elegir relaciones dañinas. Freud y Lacan explicaron estos mecanismos de repetición. Este es un ejemplo, esta pintura, este dibujo lo refleja claramente, ¿no? Aquí yo les daba el ejemplo también de la mujer maltratada que vuelve a elegir las parejas que la maltrataron, porque los sentidos nublan la inteligencia, hasta del hombre más sensato. Esto se dice en la Bhagavad Gita. Imagínense, o sea, que de siempre, esto no es nuevo. El karma como el faro y el algoritmo, ¿no? No es un castigo, es una brújula el karma. El karma no es punitivo, actúa como un faro, ilumina exactamente donde el fractal del que hablábamos recién se está repitiendo con esa distorsión. La compulsión freudiana, lo que Freud llamaba compulsión a la repetición de trauma, nosotros acá en psicología espiritual lo vamos a ver como la fuerza del karma.
esa fuerza que nos empuja a enfrentar lo que no resolvimos con anterioridad, ¿no? Esto que hablaba Freud, a lo siniestro. Ese es el espejo. Sentimos lo siniestro, ese miedo, cuando nos topamos nuevamente con la misma piedra. Tropecé de nuevo con la misma piedra, decía la canción, ¿no? Es un maestro karmático esa piedra, una pareja, un jefe, un amigo, las relaciones, el dinero, ¿no? La energía del dinero. Descubrimos siempre con miedo que trae el mismo conflicto desde el pasado, pero cambió el escenario y por eso no me di cuenta. El eterno retorno como la liberación. Moksha, ¿se acuerdan? Moksha, la liberación. El examen de Nietzsche decía, vive de tal manera que desees volver a vivir exactamente igual. Cuando dejas de resistirte al karma, cuando lo abrazamos, el aprendizaje, la repetición deja de ser una condena y se convierte en una maestría. Solo cuando el patrón fractal se comprende, ahí se ilumina desde la conciencia. Ahí aparece la rueda del samsara, ¿no? Que puede que se detenga y ocurra la liberación, si estamos preparados. Este es el samsara. El samsara es como el fractal del alma, el ciclo de la repetición. Es la rueda de nacimientos y muertes. Se repite de forma idéntica en su esencia, pero con escenarios distintos, porque no somos los mismos. La Chaitanya de 52 hoy no es la misma Chaitanya que tenía 17 cuando se topó con los devotos de Krishna en la calle. Un ciclo entero de vidas es el macro, ¿no? Pero tiene la misma estructura geométrica que tus patrones mentales, en un solo día, en lo micro. El disfraz de la alteridad, de lo que hablábamos recién con Nietzsche, ¿no? Es ese, que reencarnamos en un nuevo cuerpo, en un nuevo país, en una nueva época, con nuevas relaciones, nuevas familias. La ropa, según Nietzsche, la alteridad cambia, ¿no? Pero el núcleo del alma, al resolver, sigue siendo el mismo. Eso íntimo, eso es que es en esencia, el alma pura, que no puede ser cortada, no puede ser quemada, no puede ser aniquilada. Hay tipos de karma, de acuerdo a las diferentes acciones. Tenemos karma, la palabra karma, que es acción que mantiene el samsara, que mantiene esta rueda. Hay una acción, una reacción, una acción, una reacción, una acción, una reacción. El akarma, que son estas acciones que me liberan de este ciclo. A es no, entonces es una acción que no va a tener una reacción. Está el vikarma, que son esas acciones que causan sufrimiento y alegría. Me porto bien, me porto mal. Me porto bien, me porto mal, me va mal. Está el dharma, que es la ley que rige a cada individuo. Son esos valores con los que yo cuento para poder elegir, ¿no? Y es muy importante que encontremos este equilibrio en el karma. ¿Cómo pasamos del karma al dharma? Porque el dharma es más importante que el karma incluso. Cumplir con nuestro deber es hasta más importante que cumplir con nuestro karma. La repetición de patrones en nuestra vida a menudo se manifiesta como un ciclo inconsciente, como el impacto de los pensamientos negativos que pueden afectar nuestras decisiones. Por eso es importante que tomemos conciencia de estos patrones, que los podamos ver, porque lo que no se ve resiste.
La trascendencia a través de la conciencia. La clave es que rompamos estos ciclos, que reconozcamos, que veamos, que reflexionemos sobre qué acción voy a tomar, porque hay un hecho, de este hecho surge un juicio de valor, está bien, está mal, de acuerdo a lo que yo he vivido, a lo que he aprendido, a lo que he heredado, a lo que he visto, y luego sale una reacción. Es importante que al ser consciente podamos elegir para generar un cambio y para que ese cambio se sostenga, elijamos repetirlo y lo podamos transformar. Este proceso requiere obviamente de compromiso, de voluntad, de valentía. Bueno, como estudiante de psicología espiritual, la constitución elemental es el mapa biológico, es el mapa energético, mientras que el karma es el software que lo activa, ¿no? Ese botón, ese interruptor que le da vida. Los elementos determinan el cómo reaccionamos, pero el karma define qué situaciones vamos a atraer a nuestra vida. La constitución elemental, o sea, el prakriti, que lo habíamos visto, ¿se acuerdan? La naturaleza, los 5 elementos, todo lo que existe está compuesto por el espacio, por el éter, por el viento, por el aire, por el fuego, por el agua, por la tierra. Nacemos con una proporción única de estos elementos que condicionan nuestra mente, pero también van a condicionar nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras tendencias, nuestras acciones. Esta mezcla de elementos va a determinar nuestras inclinaciones naturales, como nuestros miedos, nuestros talentos, nuestra forma de ver la realidad. Por eso existen tantas realidades como personas hay en este mundo. Por ejemplo, a ver, el fuego es la pasión, es la energía, eso que te impulsa. El aire es el movimiento, eso que nos lleva a la inquietud mental, a querer adquirir conocimiento, por ejemplo. Le aporta luz al intelecto. La pasión constructiva, el liderazgo, el carisma, la digestión, todo eso lo mueve el aire y lo enciende el fuego, lo ilumina el fuego. Los elementos actúan en nuestra emocionalidad. Cuando está en desequilibrio, por ejemplo, ese mismo fuego en exceso se convierte en ira, en impaciencia, en crítica destructiva, en competitividad, en toxicidad, en celo, en ceguera mental, en falta de compasión, ¿no? Ese mismo fuego que ilumina un propósito espiritual es el que puede quemar un vínculo si el karma lo activa con reactividad. El condicionamiento del nacimiento, del entorno, o sea, aquí importa, ¿vieron cuando hablamos los argentinos, los chilenos? Porque ciertamente tienen una característica. Luego vemos que además de ser, en mi caso, además de ser chilena, soy mujer. Entonces, como mujer obtengo otras características. Además, estoy en un camino espiritual. Por estar en un camino espiritual obtengo otras características. Por nacer en la familia que nací, tengo otras características. Por el cuerpo biológico en el que encarné, tengo otras características. ¿Se va entendiendo? Por el clima en el que me encuentro obtengo otras características. Por ejemplo, yo soy Vata, soy muy seca. El lugar en el que habito es muy seco, entonces se produce un exceso de aire en mí. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? No consumir aire para no sumar, porque aire provoca más aire. Estimulamos ciertos elementos de nuestra constitución y encendemos o apagamos unas tendencias que ya traíamos con nosotros, que heredamos en esta vida porque por nuestro karma anterior. No es que fue al azar. Tu constitución elemental te hace reaccionar de cierta forma
ante el entorno y esa reacción va a generar un nuevo karma y va a generar un nuevo juicio en mí. Y ese juicio va a generar una nueva acción. Y así se va alimentando esta rueda del samsara. Porque son cíclicos, ¿no? Vamos en espiral. O podemos ir en un círculo que nos salimos más, o entramos en esta espiral y seguimos hasta que le encontramos salida. En la naturaleza también hay ciclos naturales. El día y la noche, el frío y el calor, lo caliente y lo frío, lo alto y lo bajo, lo gordo y el flaco. Hay muchos patrones. Muchas personas repiten patrones también en sus relaciones, reflejan falta de conciencia sobre sus propias conductas. Mientras menos conscientes somos de lo que hemos heredado, de lo que hemos obtenido de acuerdo a nuestro karma, más va a persistir esa manera de actuar, esa tendencia de ser y estar en este mundo. Por eso es tan importante volvernos conscientes. Aquí es donde entra la ciencia, ¿no? Como la física cuántica, que es un lenguaje científico que mejor traduce los misterios de la psicología espiritual, ¿no? La física cuántica, porque demuestra que lo que llamamos sólido es una ilusión óptica, por ejemplo, y que en la raíz de la existencia todo es información, todo es posibilidad también. La función entre el efecto del observador y la ley del karma es el punto donde la física cuántica, esta física de vanguardia y la psicología espiritual se vuelven una sola disciplina. Esta relación explicada científicamente, ¿no?, logra hacernos entender de cómo la conciencia moldea el destino y detiene ¿cómo se llama? Este ventilador, decía Prabhupada, que el karma es como un ventilador y que cuando entramos en un camino espiritual podemos detener ese ventilador. Ahí tenemos una explicación detallada, ¿no?, de una mejor comprensión. Está esta onda de posibilidades, ¿no?, que es el karma, que alguno no está manifestado, no es que todo está manifestado, ¿no? Está el campo cuántico al que entramos. Antes de ser observada la realidad, existe como una función, como una onda, como una energía, un mapa infinito de posibilidades. Ustedes mismos piensen, en este mismo momento tienen la posibilidad de estarme escuchando con tanta atención que memoricen lo que yo estoy diciendo. Tienen la posibilidad de escuchar con atención y no entender nada de lo que estoy diciendo. Tienen la posibilidad de escuchar con atención y entender parcialmente lo que estoy diciendo. Tienen la oportunidad de escuchar, de estar aquí en esta clase y distraerse. No es que no lo entendiste, no estuviste. Hay un mundo de posibilidades, hay un almacén karmático. En psicología espiritual, esta onda representa el karma acumulado, las tendencias latentes, las memorias, las elecciones pendientes, eso que aún no se ha materializado, eso que está en mí pero que yo todavía no he visto, ¿no? El universo cuántico mantiene todos esos futuros posibles ahí, esperando, hasta que la conciencia interviene. El observador es la conciencia humana. Los vasanas, la mirada que colapsa. En física, el acto de medir o de observar obliga a esta onda difusa a colapsar, llegar al caos en una partícula sólida y localizada. El observador no es solo un ojo físico,
Son tus creencias, son tus traumas, son tus valores, son tus herencias, es tu constitución elemental, son tus heridas de niña, son las heridas de tu madre. Esa es la atracción geométrica. No observamos el mundo como es, sino como somos. Nuestra mente proyecta el patrón kármico y el universo responde materializando la opción que vibra mejor con nuestra frecuencia. Por eso se dice, atraigo donde vibro. La creación de la realidad y el bucle kármico existe. Cuando te enfrentas a una nueva situación con la misma mente, vas a colapsar. Colapsa la onda de posibilidades en la misma partícula de siempre. Y eso es lo que llamaba el retorno de lo idéntico, la ilusión de la víctima. Creemos que la realidad nos pasa a nosotros, pero cuánticamente nuestras expectativas subconscientes están forzando a la energía a solidificarse en ese escenario repetitivo. El fractal en acción aparece. Tu nivel de conciencia actual actúa como un observador que congela el tiempo, ¿no? En esta experiencia física concreta que alimenta el samsara. Hasta que rompemos la transparencia, paramos el ventilador y se produce moksha, la liberación, a través de la observación consciente. La indeterminación cuántica demuestra que el destino no está cerrado. Tampoco es producto del azar. Por eso es tan importante que tengamos una atención plena. Desde ahí surgió el mindfulness, que tomó esta parte del yoga. Si cambias la calidad de tu observador, de tu observación, de tu mirada, con ecuanimidad, sin reactividad, sin ego, alteras el colapso de la onda. Cuando observamos el conflicto que venimos repitiendo una y otra vez, con una conciencia nueva, sin juicio, sin condena, sin reclamos, sin queja, la función de esa onda colapsa en un resultado completamente distinto. Disolvemos el karma, nos liberamos de ese bucle automáticamente. Es hermoso, es científico, es matemático, pero es difícil. Para esto tenemos a este científico, difícil de pronunciar su apellido, ¿no? Pero que se le conoce mucho por este experimento mental del gato, es Schrödinger. El experimento mental del gato de Schrödinger. Esta es la herramienta perfecta para entender cómo la conciencia crea una realidad física. Él apareció con una caja, ¿no? Y demuestra que el universo es un menú de opciones, hasta que la mente elige qué experimentar. Bueno, fue así. Llevó un gato encerrado en una caja sin mucho atractivo, una caja opaca, con un mecanismo, tiene un botón. Yo ahí en el manual les puse el dibujo de este experimento. Con un mecanismo que tiene un 50% de probabilidad de soltar un veneno, que es como un gas venenoso, eso era, para matar el gas. Y vieron, los gatos son curiosos.
puede tocar el botón. Había un 50% de que no lo hiciera, de que no tocara, porque también es intuitivo. La paradoja fue la siguiente. Le preguntó a la gente, ¿qué creen que va a hacer el gato? Según la física cuántica, mientras la caja está cerrada, el gato murió. No, lo apretó y murió, ¿no? Es una superposición de estados. La mitad de la audiencia decía que estaba vivo porque es intuitivo y es muy inteligente, y había amantes de los gatos, había quienes conocían a los gatos. Había otros que también conocían a los gatos y decían que no, que estaba muerto, porque la curiosidad mató al gato. La caja cerrada representa el futuro no manifestado. Ese es el samsara que está oculto, ¿no? Esta rueda, donde coexiste tu mayor éxito, pero también tu peor fracaso, simultáneamente. El acto de observación es muy importante porque lo hacemos de acuerdo a nuestras realidades, al colapso de la realidad propia, de nuestras elecciones. Destapar esta caja, esa es la dualidad, porque se resuelve en el instante exacto en que el observador abrió la caja para mirar adentro y ahí surgió una nueva posibilidad. En ese microsegundo, la mente del observador obliga al universo a decidirse en esta onda de posibilidades si el gato está muerto o si el gato, a pesar de estar definitivamente vivo o definitivamente muerto, no sé, le dio un ataque al corazón antes. Ni apretó el botón, pero se murió igual. La verdad es subjetiva. La observación define lo que experimentamos como una verdad objetiva. La observación que define lo que experimentamos como verdad objetiva antes de mirar esta materia sólida, que aún no está existente hasta que yo no lo atraiga a mi realidad, solo existe en la posibilidad, en los pensamientos, en las creencias. Tus creencias inconscientes son esa fuerza que abre esta caja, que abre la caja de tu día a día. Aquí es donde entra el doble cuántico. Si no la han leído, léanlo y lo podemos debatir después en clase. Hay ejercicios muy buenos con el doble cuántico. Ahí se da la profecía autocumplida también. Si tu mente vibra en el miedo, en la carencia, en ese karma herido, tu observador te va a forzar al campo cuántico de esto, de la carencia, del miedo, de la herida. Y va a colapsar en un gato muerto, en un conflicto de pérdida. ¿Se va entendiendo esto? Al cambiar tus pensamientos más profundos, vas a cambiar la naturaleza de tu observación, porque van a cambiar químicos en tu cuerpo, van a cambiar tus emociones también. Y cuando cambias la naturaleza de tu observación, obligando a la realidad a colapsar en una línea de tiempo y de evolución y de luz mucho más favorable, que va a estar en coherencia con lo que tú estás meditando. Por eso es muy importante dónde pongo mi foco. ¿Cuál es mi meta? Si mi meta es material, voy a seguir fracasando porque lo material todo termina, empieza y termina, empieza y termina. Los problemas empiezan y terminan.
La felicidad empieza y termina. Eso llamamos efecto observador. Recuerden que hay tantas realidades como personas en este mundo. La forma en que dirigimos nuestra conciencia va a romper estos patrones karmáticos, porque nos va a permitir un cambio. Pero recuerden que teníamos karma, vikarma, akarma. O sea, podemos enfocarnos en acciones que puedan trascender, que no nos apeguen al resultado. Entonces, como resumen, debemos conectar con nuestra existencia, con nuestro ser, con lo que somos en realidad, que somos almas puras, espirituales. Por lo tanto, si espiritualizamos nuestra vida, lo que vamos a traer va a ser esto. Porque la intención va a ser nuestro algoritmo. Las acciones físicas son solo la superficie. La verdadera semilla del karma es la intención subconsciente, no la intención consciente. Recuerden que a nivel consciente era el 3%. Esa intención subconsciente es el 97%, que actúa como ese observador cuántico, que da forma a este fractal de tu realidad. Esa es la trampa del samsara, actuar de forma automática, reaccionar desde la herida del pasado. Eso va a colapsar siempre de la misma manera, de la misma onda de posibilidades. Nos va a condenar a este samsara, al eterno retorno de lo idéntico, bajo diferentes disfraces, recuerden. La conciencia plena, ese es el faro. Y ese faro o ese ventilador interrumpe su compulsión, su repetición, diría Freud, la compulsión a la repetición, cuando lo detenemos. ¿Y cuándo lo detenemos? Cuando somos capaces de actuar desde la inteligencia. Cuando observamos nuestra mente sin juzgar, sin quejarnos, sin lamentarnos. Cuando limpiamos el filtro con el que miramos el mundo. Cuando entendemos que somos todos almas espirituales viviendo estas realidades, que todos traemos heridas, que todos nos equivocamos, que todos somos reactivos. Y poniendo nuestro foco en algo superior, trascendental. Porque cuando salimos de esa transparencia, de ese automatismo, dejamos de sufrir en el karma. Dejamos de defendernos. Dejamos de reclamar. Empezamos a actuar desde nuestro libre albedrío, pero con inteligencia para elegir. ¿Para elegir qué? El Dharma, esa acción consciente, esa acción armónica con los otros, conmigo y con lo divino. Nos alineamos en esa evolución del alma. Bueno, les doy las gracias por estar acá. Hoy hemos viajado desde los abismos de la mente, según Freud, Nietzsche, ¿no? Pasando por todas las fronteras materiales, inclusive vimos la física cuántica a grandes rasgos, porque obviamente es un estudio larguísimo, es un estudio muy profundo para llegar a la raíz de la misma sabiduría védica, la misma sabiduría que encontramos en los libros védicos. Ahí también les pusimos el Vedavais, donde están todos estos libros. Todo para entender una sola verdad, que no somos víctimas de un destino ciego, que el universo no es una estructura rígida que nos va a aplastar, que es un campo de infinitas posibilidades, ¿no? Que está esperando que tomemos conciencia de esto.
Así nos enseñó Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita, léanlo. ¿Cómo es el alma? Y cómo es el alma atrapada en este samsara. ¿Se acuerdan los 4 defectos del alma condicionada? Bueno, cambiamos de cuerpo físico, como quien cambia de ropa vieja, inclusive dentro de esta vida yo no tengo la misma ropa, no tengo el mismo cuerpo que tenía hace 20 años atrás. Ese es el verdadero retorno de lo idéntico, disfrazado con ropas anteriores. La misma alma repitiendo ese fractal del karma hasta que despierta. El karma no es una condena, es un maestro, acuérdense. Es un maestro paciente del universo. Ese faro repite la experiencia exacta, esa experiencia que estás necesitando para aprender. Y una vez que tú lo puedes ver, ya no se resiste. Pero el Bhagavad Gita nos da una llave para esa libertad. El Bhakti, la acción devocional, la acción consciente, la acción impulsada por una intención pura, libre de deseos, no es egoísta, y para este ventilador karmático, porque nos conecta con el Dharma supremo. Para eso tenemos que ir con un maestro que ya haya visto la verdad antes que nosotros. Pero esto lo vamos a ver bien más adelante también. Bueno, gracias, nos vemos.